Bueno, chicos, entonces déjenme yo reviso algo aquí y ya les comento. Bueno, entonces para hoy tenemos lo siguiente. Por fecha, como nosotros estamos atrasados por el viernes festivo 1 de mayo, hoy corresponde hacer el segundo examen, ¿sí? Entonces les voy a explicar cuál es el tema, con base en ese tema, más el tema anterior, entonces vamos a hacer el examen, el ejercicio. En realidad es muy sencillito, es un taller que ustedes van a hacer, van a tener un tiempo para que lo hagan y lo suban a la plataforma. ¿Listo? Entonces, let's start. Vamos a comenzar. Bueno, para el tema de hoy, entonces, es el WH questions o preguntas de información adicional. Entonces, nosotros ya habíamos manejado unas preguntas que simplemente se limitan a responder de manera positiva o negativa. Yes or not. Ahora, este tipo de preguntas pues son preguntas que van mucho más allá de una respuesta simple. También les podemos llamar preguntas abiertas, son preguntas de información adicional o con unas respuestas más amplias, que hacen referencia a un lugar, un momento, un qué, un quién, un por qué, un cómo. Y estas preguntas entonces en inglés las llamamos WH questions. Se llaman así porque la mayoría en este caso entonces comienzan por WH, a excepción de how. Vamos a ver entonces. Cuando yo quiero averiguar sobre la identidad de alguien, entonces yo utilizo who, que en español who significa quién, ¿sí? Cuando quiero averiguar sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, who are you? ¿Quién eres? ¿O quién eres tú? O por ejemplo, who is she? ¿Quién es ella? O who is he? ¿Quién es él? ¿Sí? Con who. Entonces, who para averiguar sobre la identidad de alguien. What? What? Para averiguar sobre la información o sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Cuando queremos averiguar acerca de una cosa. ¿Qué o cuál sería la traducción en español? What? What? Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O what is your name? ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Con what. Bueno, ahora, tenemos otra con what de manera compuesta cuando le agregamos un sustantivo. Por ejemplo, yo quiero averiguar acerca del tiempo. Yo le pregunto a alguien, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Sí? En este caso, time es el sustantivo. Por eso, entonces aquí esta se forma por what, que es el WH, más el sustantivo, que es lo que yo quiero preguntar. Algo muy puntual, acerca de algo de manera concreta. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, what más like. ¿Sí? Por ejemplo, quiero averiguar o saber sobre cómo luce esa persona o cómo es esa persona o cómo es su carácter. Entonces yo utilizo like. Like. Es cómo. What is your aunt like? ¿Cómo es tu tía? ¿Cómo luce ella? ¿Sí? Like. Like también es el verbo gustar. Pero también como en este caso, agregándolo en el uso de un WH, entonces es cómo. ¿Cómo? Bueno. What más look like? Para preguntar cómo luce esa persona físicamente. Bueno, entonces yo diría, what does your grandfather look like? ¿Cómo luce? ¿Cómo es de manera física? Una descripción física. Bueno, when yo lo utilizo entonces cuando quiero averiguar acerca de un momento exacto o un periodo de tiempo específico o en qué momento ocurrió un hecho. Por esa razón, entonces yo utilizo en inglés when, que en español sería cuándo. Yo diría, when do you finish school? ¿Cuándo termina la escuela? En este caso, pues quiero averiguar acerca de un hecho puntual. ¿Cuál? La finalización de su proceso escolar. En ese caso yo utilizo when, cuándo. Where, cuando quiero averiguar acerca de un lugar específico, ¿sí? Un sitio bien puntual. Entonces yo utilizo where, que en español significa dónde. Por ejemplo, where is Mary? ¿Dónde está Mary? Where is Mary? O por ejemplo, where do you live? ¿Usted dónde vive? Where do you live? Ahora, how es para averiguar acerca de la manera o el modo. Manera y modo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Significa que quiero saber de qué manera o cómo se encuentra. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, en este caso es como how. How. Ahora, how más adjective. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto o qué? En este caso, que quiero averiguar un dato puntual, pero en este caso, haciendo, por ejemplo, hincapié
en una relación de medida, o en una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, how deep is the ocean? ¿Cuán profundo es el océano? O how long is the road? O cuán larga es la calle. ¿Sí? En este caso, entonces, how más adjetivo. How más adjetivo. Cuando quiero ir más allá y, por ejemplo, quiero averiguar de una medida específica, entonces utilizo how más adjective. ¿Sí? Más un adjetivo. ¿Cuánto o qué? Why, cuando quiero averiguar sobre la razón de algo, sobre el motivo o por qué se originó algo en particular, ¿sí? La razón de qué. Por eso, entonces yo utilizo en inglés why, que traducido al español es ¿por qué? Para preguntar. Recuerde que también hay un por qué para responder. En inglés es because. Entonces yo voy a preguntar acá, why can't you jump? ¿Por qué no puede saltar? Quiero saber la razón del por qué no puede hacer esta tarea. Entonces con why, why. Bueno, ahora con whose. Whose lo utilizo para preguntar o para averiguar la pertenencia de algo o de alguien. ¿A quién le pertenece un objeto en particular? Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, whose is this book? ¿O de quién es este libro? Entonces, whose significa de quién. Whose is this book? Ahora, tengo que tener en cuenta también la conjugación del verbo cuando no es solamente un libro el que le pertenece, sino que ya serían muchos. Si no fuese book, sino books en plural, entonces yo diría, whose are these books? ¿Sí? Y de esa manera ya convierto ese sustantivo en plural. Teniendo en cuenta el uso del verbo to be, ¿sí? En este caso are, porque estoy haciendo una conjugación en plural. Bueno, entonces ahora, which, ¿cuál o qué? O cuáles en plural, ¿sí? Ahora, which, entonces noten que es igual a what, que es que cuál, y which es que cuál. ¿Cuál es la diferencia? Que con what son muchísimas posibilidades, ¿sí? Muchas, muchas. Con which, de un cierto número limitado de posibilidades, yo escojo una, ¿sí? O cuando yo le doy la posibilidad a una persona de escoger. Por ejemplo, yo le ofrezco a alguien, de todo, por ejemplo, supongamos que estamos en un parqueadero, entonces yo le pregunto a alguien, de todos estos carros, ¿cuál es el tuyo? Ah, entonces me dice, el mío es rojo. Significa que esa posibilidad es limitada porque solamente está haciendo hincapié en los autos que hay en ese parqueadero, no más. Pero si yo le digo a usted, por ejemplo, con what is your favorite brand of car? ¿Cuál es su marca favorita de carros? Pues hay muchísimas. Yo no lo estoy limitando. Si yo le dijese, por ejemplo, ¿cuál es su marca japonesa de carro? Ah, entonces ahí sí, en este caso yo tendría que preguntarle con which, porque estaría limitando la respuesta solamente a un grupo específico o particular, which. Por ejemplo, yo diría que, which season is your favorite? ¿Cuál estación es su favorita? Cuando hablamos de season, pues hablamos de las 4 estaciones, ¿sí? Winter, summer, spring o fall. Las 4 estaciones. Entonces, de esas 4, yo le doy la posibilidad de que escoja una. Por esa razón, entonces utilizo which. Esa es la diferencia entre what y which. What y which. Which, entonces también puede ser plural. ¿Cuáles? ¿Cuál o cuáles? Bueno, chicos, entonces, hasta ahí alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Dudas? No sé, lo entendemos todo. Ok, that's right. Listo, entonces, chicos, recuerden, utilizamos las Oye, WH profe, pille questions. que Sandra dice que no nos escucha. ¿Cómo, cómo? Sandra dice que no nos escucha. Sandra. Sí, Sí. en el computador. No, porque es que en el computador no me sirvió el audio, me tocó en el celular. Ah, ok. Ya, Tuve que listo. pasarme al celular porque en el computador no me sirvió. No sé qué le pasaría. Bueno, pero ahora sí está escuchando. Sí, profe, ahí sí lo escucho. Ok, qué bien. Bueno, listo. Entonces, the question is, do you have any doubts? ¿Tiene alguna duda? No. ¿Preguntas? No. Excelente, chicos. Entonces, bueno, recuerden, utilizamos las WH questions para preguntar sobre el qué, el cómo, el quién, el por qué, el cuándo y el dónde. De quién y el por. ¿Sí? Entonces, por esta razón, entonces son preguntas de información adicional. O también podríamos decir que son preguntas abiertas, muy abiertas, con múltiples posibilidades de respuesta, más allá de un sí o un no.
Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo las formulo? Bueno, hay dos formas. Una, cuando el verbo es to be y otra cuando el verbo no es to be. Entonces vamos a comenzar con el verbo to be, ¿sí? Entonces yo voy a poner aquí una oración. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de este señor Robert. Yo voy a decir, Robert is in Jamaica. Ah, my God. Profe está hablando, yo no le escucho nada. Poco, profe. Profe, no se escucha. Ahora sí, ya. Sí, ya, sí. Ya. Ok, listo. Bueno, no sé qué pasaría. Ahora, entonces yo voy a decir aquí, estamos utilizando verbo to be, ¿sí? Verbo to be. Ahora, como voy a hacer uso del verbo to be, entonces por esa razón tengo que tener en cuenta la conjugación verbal, pues de ese verbo con el pronombre respectivo, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver de qué se trata. Para formular entonces la pregunta, de acuerdo a esta fórmula, pues entonces yo simplemente digo, question word, ahora. ¿Qué puedo preguntar aquí a partir de esa oración? Robert is in New York. Bueno, entonces yo, como estamos hablando de un lugar, yo puedo preguntar, ¿dónde está él? ¿Sí? Yo diría, where, ¿sí? Que es el WH para preguntar sobre el lugar, where. De acuerdo al orden de esta, de acuerdo entonces al orden de esta estructura, pues tengo que formular la oración de esa manera, where, que es el question word. Ahora, verbo to be, listo, es el mismo. Where, ahora, como estoy hablando de Robert, yo diría, where is Robert? ¿Dónde está Robert? ¿Dónde está? Ah, pues ¿cuál sería la respuesta? Robert is in New York. ¿Sí? Robert is in New York. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? Simplemente la conjugación del verbo que corresponda con el pronombre. Eso es lo que tengo que tener en cuenta allí. Ahora, yo quiero ir más allá. ¿Sí? Ahora, puedo preguntar la razón. Entonces yo digo, why is Robert in NJ? What is Robert in New York? ¿Por qué está Robert en New York? Entonces noten que la misma estructura de una pregunta de WA, perdón, una pregunta de yes or not es esta. ¿Is Robert in New York? ¿Qué diría yo? Yes, he is. O de manera negativa, diría yo, no, he is not. ¿Sí? Bueno, ahora, quiero ir más allá. Entonces, como yo ya tengo aquí una pregunta de yes or not, simplemente le antepongo lo que yo quiero saber. Ah, entonces yo quiero conocer el por qué. Y simplemente se lo antepongo a la pregunta que yo ya tenía. ¿Sí? La pregunta que yo ya tenía ya establecida. Why is Robert in New York? Pero como esta pregunta entonces ya va más allá de un yes or not, pues tengo que darle una respuesta más amplia. ¿Sí? Entonces ahora, borremos acá. Siempre que yo pregunto con why, voy a responder en inglés con because. Why, respondo con because. Siempre. Y doy la razón. Yo puedo decir, because he is on vacations. ¿Sí? Yo puedo decir porque él está en vacaciones. Entonces noten que la respuesta, siempre la respuesta a este tipo de pregunta va a ser una oración afirmativa con sujeto, verbo y complemento. ¿Sí, chicos? Siempre, siempre una respuesta a una WH question va a ser una oración afirmativa con sujeto, verbo y complemento. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué más podría yo preguntar aquí? Robert is in New York. ¿Qué más puedo preguntar yo aquí? Teniendo en cuenta lo anterior, pues puedo preguntar ¿cuándo está él en Nueva York? Podría ser. ¿O cómo está él? ¿Sí? ¿O con quién también? ¿O por qué? ¿Sí? Lo que yo quiera saber o quiera preguntar, pues entonces puedo formularlo a partir de este hecho. Bueno, entonces, con WH, teniendo en cuenta el verbo to be, entonces es muy simple. ¿Cuál es el orden? WH, verbo, sujeto y complemento.
casi que es la misma estructura de una pregunta de yes or not. Simplemente le antepongo lo que quiero saber. Bueno, hasta ahí bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí, ¿por qué siempre cuando lleva with is siempre va a poner because? Because, ¿cómo se pronuncia? because. Eso significa por qué en inglés para responder. Siempre. Ah, Siempre que ya. hay una pregunta con why, que es por Sí. qué con tilde, yo voy a responder because, porque sin tilde, en español, Ah, ya. haciendo la traducción en español, ¿sí? Por esa razón, Bueno, entonces se profe. utiliza. Bueno, El because. Bueno, ujú. pues. Hagamos Gracias. otro. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de Michael and Gina. Entonces voy a decir que Michael and Gina are, vamos a decir que son profesores. Are teachers. Listo. Esta es una afirmación. Esta es una oración afirmativa. Ahora, convirtamos esta oración afirmativa en una pregunta. En una pregunta simple. Entonces yo diría, al ser una pregunta simple, sí, pues yo solamente diría, are they teachers? ¿Sí? Entonces noten que yo aquí reemplacé, reemplacé los sustantivos por un pronombre. ¿Sí? En este caso, Arde. ¿are they teachers? Entonces yo diría, yes. Yes, they are. De manera negativa, no. They are not. Listo. Este tipo de pregunta, pues solamente admite dos respuestas. Yes or not, no más. No hay más. Hay más que responder, ¿sí? Pero yo quiero ir más allá. Pues quiero saber por qué son profesores, o dónde son profesores, ¿sí? O desde cuándo son profesores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Formulo una WH, o también una question word. Entonces yo diría, WH, listo. ¿Cuál sería teniendo en cuenta la forma? Bueno, es muy fácil, chicos, miren. Casi que es copiar esta oración y pegarla luego de que coloque el question word. Entonces, por ejemplo, yo voy a preguntar ¿dónde? ¿Dónde son ellos profes? Where. ¿Qué hago yo? Copio y pego. Listo. Y al final, question mark. Vamos a la pregunta, question mark. Entonces, noten que es igual a lo que yo tengo acá arriba. Es igual. ¿Sí? Miren, ustedes notan estas dos preguntas son idénticas. ¿Qué es lo único que cambia? Pues que yo le antepongo lo que quiero saber. ¿Sí? Bueno. ¿Are they teachers? Yes, they are. Where are they teachers? ¿Dónde son ellos profesores? Entonces yo voy a responder. Respuesta. They are teachers. Entonces noten que la respuesta siempre va a ser una oración afirmativa. They are teachers in the school. Ellos son profesores en el colegio. They are teachers in the school. Noten que esta respuesta está compuesta por sujeto, ¿sí? Verbo y complemento, ¿sí? Entonces, eso no va a cambiar, chicos. Eso no va a cambiar. Eso es una estructura universal. ¿Cómo formular entonces pregunta y cómo hacer entonces la respuesta? Oración afirmativa siempre va a ser una respuesta para este tipo de pregunta. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Entonces, ¿cómo formular las preguntas con verbo to be? No, porque les perros hacen bulla. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Por mi parte no hay preguntas. Ok, that's right. Ahora, esto es con verbo to be, ¿sí? Entonces, pasemos ahora a los verbos que no son el to be, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura. Bueno, entonces, ahora, voy a hablar otra vez de este señor Robert. Voy a decir, Robert work in the school. Voy a decir que Robert trabaja en la escuela. Listo. Robert works in the school. Tercera persona del singular, verbo lleva la S. Works in the school. Listo. Esta es la oración afirmativa.
Listo. Ya tengo la oración afirmativa aquí. Ahora, convirtamos esto en una pregunta. Convirtamos esta oración en una pregunta. ¿Qué hago yo? Recuerden entonces que cuando el verbo no estuve, ¿qué debo utilizar? ¿Quién me dice? Para formular una pregunta. ¿Qué debo utilizar? Un adjetivo. Ojo. Miren, La S. no. Miren la estructura de lo que hay aquí. Sigan la regla, chicos. Si ustedes siguen la El auxiliar. el auxiliar vuelve y juega, que para las terceras personas es does. ¿Sí? Ojo. Esto es súper importante cuando uno está aprendiendo inglés, chicos. Que estas cositas no se le vayan a uno olvidando. Porque si se lo olvidan, entonces no es tan fácil ir avanzando, ¿sí? Ahora, voy a formular esta pregunta. Es muy sencillo. Si yo no me acuerdo, simplemente copio y pego. ¿Qué hago aquí? Como yo estoy utilizando el auxiliar, al verbo yo le elimino la S. Y al final le pongo question mark. Entonces, si ustedes se fijan, noten que estas dos oraciones son idénticas. Miren, si la están mirando, ¿qué es lo único que cambió? Pues como yo ya tengo el auxiliar, solamente suprimí la S. Y como es pregunta, pues le pongo question mark al final. Por lo demás, es idéntico. Eso no cambia. Bueno, entonces ahora, yo voy a decir, yes, he does. Respondo con does porque me preguntan con does. O negación, no, coma, he. No, he doesn't. Sorry. ¿Sí? Haciendo la contracción. Entonces, de esta manera, pues yo ya le estoy dando respuesta a este tipo de pregunta, que es una pregunta de yes or not. No más. Pero quiero ir más allá. Ahora, entonces, ¿qué hago yo? Hagamos una double edge. ¿Qué puedo preguntar yo aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos preguntar acá? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde? Exacto. Haciendo referencia a un lugar. Entonces yo digo, where. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? Miren la fórmula. Eso es como utilizar una fórmula matemática. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué sigue? Teniendo la fórmula. El auxiliar. Entonces, eso es tan sencillo como hacer esto. Miren. Copio y pego. ¿Sí? Eso es tan sencillo como hacer eso. Ahí ya quedó formulada una pregunta. Where does Robert work in the school? Ahora, como la pregunta hace referencia a un lugar, entonces, ¿qué debo yo eliminar de la pregunta? ¿Qué debo yo eliminar? El school. Exacto, sí, señor. El school. Porque el school es el objeto de la pregunta. Where does Robert work? Ah, ¿dónde trabaja Robert? Listo. Ahora, démosle respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Démosle una respuesta. Es muy sencillo. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? In the Díganlo. school. La oración afirmativa que yo ya tengo aquí, esa es la respuesta. Yo digo, hey, where does Robert work? Ah, Robert works in the school. Ahí está. Pregunta, respuesta. Y la respuesta es la oración afirmativa. Entonces, siempre, la respuesta para una pregunta de double H va a ser una oración afirmativa que debe estar compuesta por sujeto, verbo y complemento. Eso no va a cambiar nunca, chicos. ¿Sí? Eso es algo de la gramática universal. Ah, bueno, aquí me dice un Galaxy A que no sé quién es. Entonces yo le digo, bueno, tranquila, no hay problema. Tranquila. ¿Quién es? El del Galaxy A. Diana, Sí. profe, Diana Ramírez. Ah, ok, listo. Galaxy Qué A. pena. Bien. Ramírez, bueno. Sí, señor, gracias. Ok, listo, no hay problema. Listo. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Bueno, hagamos un ejercicio. Pero este lo van a hacer ustedes. Yo no lo voy a hacer. Les voy a poner dos oraciones. ¿Sí? Una con verbo to be y otra sin
y otra con verbo que no sea el to be. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, father is a, voy a decir que mi papá es carpintero, carpenter. Bueno, esta es con verbo to be, listo. ¿Qué van a hacer? Van a hacerle una WH question. Ahora, otra. My father lives in Bogotá. Listo. Y le van a hacer la WH. Hágale pues. Entonces hagan esta oración ustedes. Van a formular preguntas con WH, con verbo to be y otra con el verbo que no es to be. Listo. Háganla pues, háganla en su cuaderno o en el computador. Me dicen cuándo la tienen hecha para que entonces la revisemos acá. Aquí quedan las dos estructuras, ¿sí? Con verbo to be y con verbo que no es to be. Yo no sé a quién. Listo, chicos. Listo, bueno, entonces, ¿quién hace la primera? ¿Cómo quedaría la primera? ¿Cómo quedaría esa One WH? moment, teacher, one moment. Ok.
Okay, are you ready? Yes. Yes. Okay, that's right. Listo. Entonces, ¿quién hace la primera? My father is a carpenter. How Otra vez, repite, porfa. profession is my father? How profession? Yes. No, miremos. Professional. ¿Cuán profesional? Ok. Bueno, yo podría decir, how professional is my Father. father. Ok, sí, Profe, está también le bien. podría decir, what is my dad? Ajá, también yo puedo decir, what is my dad? ¿Qué es mi padre? Sí, señor, está muy bien. That's right. Listo. Ahora, miremos esta. My father. Bueno, ¿quién tiene otra? ¿Quién tiene otra? ¿Quién tiene otra con verbo to be? ¿Quién tiene otra? Los escucho. ¿Quién tiene otra? ¿No hay más? Yo, profe. Bueno, sí. ¿Cómo sería? How is a carpenter? ¿Con how o con who? Con who. Who? Bueno, who is a carpenter? That's right. ¿Quién es carpintero? Está muy bien. Listo. No me sale. Ahora sí. Who is a carpenter? ¿Quién es un carpintero o quién es carpintero? Listo, está bien. That's right. Ahora, vamos a mirar entonces ahora con preguntas cuando el verbo ya no estuvo. No estuvo. ¿Qué debo tener en cuenta aquí? El uso del auxiliar. Listo, ahora. ¿Quién nos ilustra? ¿Sí? Dime. Does my father living in Bogota? Otra vez, otra vez. Does my father? That. Este. No, teacher, does. Does. Sí, está bien. Pero recuerda que es una double H. Al ser una double H, entonces yo tengo que preguntar what, which, who, when, where. Entonces, ¿cuál sería? Pensé que era sin to be. Where my father live? No. Ojo, ¿qué están olvidando? El auxiliar. Sí. Es que miren. Sigan esta fórmula. Esto es como cuando le dicen a usted, haga este ejercicio matemático siguiendo esta fórmula. Es muy sencillo. Siga la fórmula. No se enreden, preguntan, ay, ¿qué pongo aquí? ¿Será que no? Aquí está la fórmula. Sigan con esa fórmula y con eso van de una, como por dentro de un tubo. Ahora sí, sigamos pues. ¿Cómo era la pregunta? Where does My father. Where Live does my father. My father Live. live? Where does my father live? Entonces, miren, exactamente como yo tengo esta fórmula, es exactamente como formulé esta pregunta. Yo no tengo que ponerme a pensar qué pongo aquí, será que sí, será que no. No, siguen la fórmula y con eso van a la fija. Where does my father live? ¿Y cuál sería la respuesta? My father lives in Bogotá. Esa es la respuesta. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra hicieron? ¿Qué otra, chicos? ¿Quién más? Están muy tímidos. ¿Quién más? Son 17 estudiantes, o sea, 17 posibilidades de preguntas diferentes. Y solamente hay una. Entonces, bueno, ¿quién nos dice otra? ¿Cómo quedaría otra? Otra que hayan hecho. ¿No? ¿Ninguna? Oh, my God. Sí, escucho. Profe, con which. ¿Con cuál? Bueno, hagamos una con which. ¿Sí? Con which. Ahora, yo voy a preguntar, ¿en cuál ciudad vive mi padre? Which city? Ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿O en cuál ciudad? Which city does my father live? Which city? Bueno,
como yo tengo la posibilidad de escoger entre las, ¿cuántas ciudades hay en Colombia? 1.100 y algo de municipios tiene. Entonces yo puedo preguntar, which city does my father live? Entonces hagamos la respuesta para esta pregunta. ¿Qué diría yo? My father lives in Bogotá. ¿Sí? Entonces noten que es una oración afirmativa, igual a la que yo tengo acá. My father lives in Bogotá. Which city does my father live? Ah, my father lives in Bogotá. Listo. Esa sería entonces la respuesta. Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro, chicos? El auxiliar, ¿cuándo varía o siempre estás? Bueno, recuerden, como ya vimos el presente simple, yo tengo dos auxiliares. Do, ¿y cuál es el otro? Does. ¿Para qué pronombres utilizo yo do? Para I, you, we y they. Listo. Para estos pronombres utilizo yo do. Ahora, ¿para qué pronombres utilizo yo does? ¿Quién me dice? Tercera He, she, persona. it. Ajá, para las terceras personas. Oh, chicos, esto es importantísimo en el inglés, aprenderse esto. Entonces, para she, he, Para she, it, he, and it. it. ¿Cuándo los utilizo yo? Bueno, cuando voy a hacer oraciones con verbos que no, ojo, que no son to be. ¿Sí? Y se los pongo así, que no son to be. No son to be. Con to be yo no necesito auxiliares porque el verbo en sí mismo hace las veces de auxiliar. Listo, chicos. Pero Esto en es afirmativo no se necesita, ¿cierto, profe? que, bueno, solamente los auxiliares los utilizo cuando, en oraciones, solamente para preguntas y negaciones. No más. En oraciones afirmativas para nada viene el auxiliar, para nada. Solamente en preguntas y negaciones. Ahora, en oración afirmativa, ¿qué le pongo al verbo? ¿Quién me dice? ¿Qué le pongo al verbo? La S. La S. Ahora, cuando esos verbos terminan en S, SS, pues yo lo pongo aquí más, S, SS, CH, SH, X, Z, XZ, y O, ¿qué le agrego yo? ES, ES, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, hagamos una oración aquí sencillita. Yo voy a decir algo acá, algo bien sencillito. Ah, espera, yo quito esto. Algo bien sencillo acá. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, she washes the dishes. Ella lava los platos. Esperen, yo quito esto que quedó aquí subrayado. Ya no se quita. Bueno, como el verbo está ahí conjugado, entonces en tercera persona del singular, pues entonces yo lo dejo. Yo debo tener en cuenta allí que el uso de ese verbo, pues entonces, ya esto no se, este rayado ya no se me quita. No sé qué le pasaría. Bueno, en fin. No sé qué pasó con esto. Ya no se quita. Bueno, entonces, tercera persona del singular, verbo lleva la S, pero como hay verbos que terminan en S, SS, SH, CH, perdón, este aquí lo repetí, es CH, CH, XZ, IO, entonces agrego ES. El verbo en este caso es wash, que es el verbo lavar, wash. Ese verbo wash, como termina en SH, debo colocarle ES. She washes the dishes.
ella lava los platos. ¿Sí? Ahora, como esta es una afirmación, voy a convertir esta afirmación en una pregunta. Esperen, es que no sé qué le pasó a esto aquí. Quedó todo subrayado. Bueno, entonces ahora sí. Ahora, hagamos esta oración en orden. Voy a decir, she washed the dishes. She washed the dishes. Listo. Oración afirmativa, esta. Convirtámosla en una pregunta. Entonces ya vamos a ver. De acuerdo a esto, ¿qué debo yo agregarle al verbo? Entonces debo agregarle ES. ¿Sí? Porque es oración afirmativa, tercera persona, verbo terminado en ES, perdón, en SH, agrego S. Entonces yo digo, she washes the dishes. Ella lava los platos. Convirtamos esto en una pregunta. Entonces yo voy a decir, question. Ahora, como la pregunta entonces es con un verbo que no es to be, ¿qué debo utilizar yo? El auxiliar. Entonces yo digo, does she wash the dishes? Coloco allí la S, agrego la S al verbo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Agrego S al No. verbo? No, No. No, porque en do es ya lo tiene. Exacto. Si aquí está el auxiliar, que por cierto termina en S, significa que yo aquí omito todo lo demás. ¿Does she wash the dishes? Listo. Ahora, voy a formular una double H question. Double H. Entonces voy a preguntar, ¿ella lava los platos? Y alguien me dice, sí, ella los lava. Yo le voy a decir, ve, ¿y por qué ella lava los platos? ¿Por qué? Entonces, siguiendo esta misma estructura que habla de auxiliar, sujeto, verbo, entonces, ¿qué digo yo? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces, esto no cambia. Entonces, noten algo. Noten que esta oración que yo tengo aquí es exactamente a la oración que yo tengo abajo. Perdón, esto se cambió de color. Entonces noten que estas dos oraciones son idénticas. Son idénticas. Que lo único que yo hice fue agregar lo que yo quiero saber. ¿Sí? Que es la razón. Pues y ella porque lava los platos. ¿Sí? Entonces noten que estas dos preguntas son iguales. Entonces la clave es esa, chicos. Bueno. Y también se puede quién lava los platos. También, exacto. ¿Quién lava los platos? Bueno, ahora hagámosla con who. ¿Qué significa quién? Who. Con who hay una regla bien particular, chicos. Con who yo no utilizo auxiliares. Es la única que me obliga a no utilizar auxiliares. ¿Por qué razón? Porque si yo precisamente quiero averiguar sobre la identidad de alguien, es porque yo no sé quién es ese alguien. Y al no saber, pues entonces yo digo, no sé quién o quiénes. Entonces, por esa razón, elimino el auxiliar. Pero como también quiero averiguar sobre la razón de alguien, pues yo digo, ¿quién ella lava los platos? Eso no tendría sentido. También elimino el pronombre. Pero, como who hace referencia a una pregunta en tercera persona, por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando con uno de ustedes, con cualquiera de ustedes. Por ejemplo, estoy hablando con Sandra. Digo, uy, Sandra, ¿quién es ese? ¿Quién está lavando los platos? ¿Quién lava los platos? Ni Sandra ni yo sabemos. Pero como la pregunta es en tercera persona, porque yo como formulante de la pregunta y Sandra como quien recibe la pregunta, en ese caso, primera y segunda, vamos a hablar de un tercero, que no sabemos quién es. Pero al hablar de ese tercero, el verbo debe llevar ES. ¿Sí? Entonces, esa es la regla que yo debo tener cuando hago una pregunta con who. Elimino el pronombre, elimino el auxiliar, pero el verbo lo conjugo en tercera persona. Who washes the dishes? ¿Quién lava los platos? Who washes the dishes? ¿Quién lava los platos? ¿Sí? Entonces con who, recuerden, ni auxiliar ni pronombre. Pero al verbo debo conjugarlo en tercera persona. Ahora, supongamos que es el verbo trabajar. Yo digo, who worked?
Por ejemplo, yo voy a preguntar, ¿quién trabaja en la fábrica? Who work in the factory? ¿Quién trabaja en la fábrica? Ah, pues como yo no sé quién es, si es él o ella, o si son ellos o ellas, por esa razón, ¿qué hago aquí? Elimino el pronombre. ¿Sí? Elimino el pronombre. Elimino el sujeto. Pero como la pregunta se hace en tercera persona, debo agregarle al verbo la S. Who works in the factory? ¿Quién trabaja en la fábrica? Bueno, chicos. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. Es como vendedor. Profe, o sea que siempre que veamos, yo no entiendo algo, cuando Dime. veamos la Q sola para resolverla, ahí hacemos la pregunta sin WH, o sea, solamente ponemos como inicial y ya luego lo convertimos. Otra vez. Pregúntame no te entendí muy bien. Otra vez. Por ejemplo, usted ahí nos pone la afirmación, ¿cierto? Sí. Luego pone la Q para empezar a convertir en pregunta. Ajá. Pero ahí no le pone WH, pues no le pone la pregunta, digámoslo así. El auxiliar. Empieza por el auxiliar. Sí, claro. Exacto. Y luego ya si le pone el WH, pues más el auxiliar, si hay que ponérselo. Exacto. Entonces, lo que yo no entiendo es, entonces siempre que nos ponga la Q, vamos a empezar por that o that. Sí, lo que pasa es que Q es question. Q de La question. pregunta. Ajá. Ahora, hagamos esto en orden. Hagamos una en orden para que les quede más claro. Vamos a, borremos todo esto. Borremos toda esta carreta de aquí. Borremos todo esto. Hagamos una oración en orden. Vamos a hacerla en orden para que les quede más claro. Yo voy a poner aquí, entonces, vamos a hablar de my father. Listo. Ustedes van a encontrar el ejercicio así. Por ejemplo, voy a decir que my father, el verbo beber, drink, a glass of water. Listo. La oración aquí está en desorden. ¿Cómo lo van a encontrar? Entonces, afirmativa, question, que es pregunta, ¿sí? Question, que es pregunta. Luego, tenemos aquí negative, que es negación, ¿sí? Y por último, tenemos aquí WH, que son las preguntas de información adicional. ¿Sí? En este orden vamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces, hagamos esta oración afirmativa. Para una oración afirmativa, recuerden que el orden siempre va a ser sujeto, verbo y complemento. Tengo el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ah, pues my father. My father, que es de quien yo voy a hablar. ¿Cuál es el verbo? El verbo es drink. Ahora, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué debo agregar? ¿Quién me dice? No. La S, exacto. My father drinks a glass of water. Yo voy a decir que mi padre bebe un vaso de agua. A glass of water. Listo. Tengo la oración afirmativa, que está compuesta por sujeto más verbo más complemento. ¿Sí? Sujeto my father, verbo drinks, complement a glass of water. Listo. Voy a formular ahora esta pregunta. ¿Cuál es la estructura de la pregunta? Auxiliar más sujeto más verbo más complemento. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el auxiliar que yo voy a utilizar? ¿Quién me dice? Does, exactamente. Yo utilizo does. ¿Por qué does? Porque es tercera persona del singular. Does. Listo. Ahora sigamos. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? My father. Lo de la My afirmación, my father. father. Sí. Ajá. Entonces yo diría my father drink. I'm sorry. Estoy hundido aquí. Bueno. My father drink a glass of water.
Bueno, como es una pregunta al final, entonces question mark. Siempre que sea pregunta, debo colocar question mark al final. Pongo aquí la S, ¿qué creen ustedes? No, Así es. No. Solamente la S se pone en la oración afirmativa. Solamente la S, oración afirmativa. Bueno, yo tengo esta pregunta. Voy a responderla de manera afirmativa. Digo, yes, he does. Como me preguntan con does, respondo con does. Es muy sencillo. En inglés yo respondo siempre con lo que me pregunten. De manera negativa, entonces digo, he does not. Perdón, hagámosla completa. Entonces digo, no, coma, he does not. Listo. Estas serían las respuestas para esta pregunta. Una pregunta sencilla. ¿Sí? Ahora, ¿quieren? Bajémoslas acá para que nos quede. Entonces, esta es la afirmativa y esta la negativa. ¿Sí? Las respuestas. Ahora, teniendo en cuenta esto, voy a negar esa afirmación. Neguémosla. Ahora, si yo no me acuerdo cómo hacerla, copio y pego. Y digo, he does not drink a glass of water. Él no bebe un vaso de agua. Él no bebe un vaso de agua. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es la estructura de la negación? Bueno, hagámosla. ¿Cuál sería? Sujeto más auxiliar más verbo más not más complement. Entonces noten, solamente es utilizar estas estructuras que ustedes ya tienen definidas. ¿Sí? Bueno. Todo esto, solamente es utilizar estas estructuras. Solamente es eso. Es reemplazar utilizando estas estructuras. Ahora, voy a hacer la WH question. Es muy sencillo, chicos. Miren, yo ya tengo esta estructura acá. ¿Qué hago? La copio, la pego y le antepongo lo que yo quiero saber. Profe, una pregunta. Perdón, sí, digo. Ahí no está primero el verbo. Sí, qué pena. La negación y después el verbo. Sí, qué pena. Esta no es la estructura. ¿Cuál sería? Esta. Porque esa es la estructura de la negación. Qué pena, sí. La estructura de la negación. Entonces, simplemente, ¿qué hago yo? Pues copio la estructura de la pregunta, que es esta. Ahora sí. Y le antepongo lo que yo quiero saber. Y ya formulé, entonces, la estructura. Ahora, ¿qué quiero saber yo? ¿Qué quiero saber yo? Ah, pues bueno, quiero saber la razón del por qué bebe agua. Listo, entonces yo digo, why. ¿Sí? Why. ¿Qué significa por qué él bebe agua? Listo. ¿Qué sigue? Teniendo en cuenta entonces esta estructura. ¿Qué sigue? Das. Ajá, das. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Ajá, ¿qué? ¿Está bien? He drinks Drink o a drink? glass, drink. Drink. Ajá. A glass of water. water. Sí. Y como es pregunta, question mark. Entonces ahora, esta misma, es que miren, es esto mismo que yo tengo acá. Miren que esto mismo que yo tengo acá es esto mismo que yo tengo aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Eso no cambia. Es la misma. Solamente le antepongo lo que yo quiero saber. Why does he drink a glass of water? Sí, dígame. Es que no, mi pregunta ahorita era que en la fórmula de la negación sí. Se coloca primero verbo y luego la negación, ¿cierto? Ah, ok, qué pena. Sí. Es al revés. Sujeto, she does not. Sí, qué pena. Pero está bien. Sí, gracias ahí por la corrección. Gracias, bueno. ¿Listo? Listo. Entonces, es verdad, sí. Está bien. Sí, muy bien por la corrección. That's right. Bueno, chicos, entonces, solamente es utilizar estas fórmulas. Yo utilizo esas fórmulas y voy a la fija. No tengo que ponerme a inventar ni qué pongo aquí, no.
Eso es como resolver un problema matemático. Utilizo la fórmula y con eso voy a la fija. No tengo que inventarme nada ni empezar a divagar qué pongo aquí, será que sí, será que no. No, nada. Sigan la fórmula y listo. Solamente reemplazar la palabra correcta, o sea, ubicar la palabra correcta en el lugar indicado. Listo. Eso es todo. Bueno. Ahora sí, chicos. ¿Estaba un poquito más claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, No, ya. sí, profe, ya más clarito. Más clarito, bueno. Igual, este documento, yo se los subo allí a la plataforma para que lo tengan como guía, ¿sí? De igual manera tiene la guía de la actividad pasada, para que hagamos entonces a continuación el taller correspondiente a la segunda nota. Ya les voy a mostrar entonces de qué se trata, chicos. No es nada del otro mundo, es algo sencillo, ¿sí? Espérenme, yo lo comparto acá. Bueno, igual pueden ingresar todos a la plataforma. Ingresen a la plataforma en la semana correspondiente a esta. Bueno, no lo ubico aquí, pero en la plataforma ya está. Entonces ingresen todos allí, por favor, para que lo descarguen. Bueno, Teacher, es ¿sí? el que dice segundo parcial de inglés. Sí, exacto. Aquí ya se los estoy mostrando, ¿sí? Es este. Bueno, entonces les voy a explicar qué es lo que deben hacer. Bueno, iniciando, entonces tenemos 4 oraciones con presente simple, ¿sí? Entonces, la primera oración es con verbo to be. Debo utilizar entonces las fórmulas para el verbo to be. Recuerden que con verbo to be no necesito auxiliares, 0 auxiliares. Solamente, ¿qué hago? Cambio la ubicación del verbo con el pronombre para formular la pregunta. Es lo que yo debo hacer. Con las otras oraciones, pues ya los verbos cambian. Ya es el verbo wash, ya es el verbo want y ya es el verbo fly. Tengan en cuenta entonces todas esas reglas del presente simple. Pueden consultar el material en la plataforma, ¿sí? Pueden tener este material de consulta allí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer oración afirmativa, pregunta, respuesta positiva, respuesta negativa, negación y WH question. Lo bueno es que pueden escribir sobre el mismo examen, ¿sí? Solamente es que borran estas líneas y sobre el mismo examen entonces hacen la respuesta. Hagamos la primera. Muy sencillo. Yo voy a hablar de my brother, o sea, ¿quién? He. Verbo to be is. ¿Dónde? In England. Inglaterra. Ahí está la primera. Para la pregunta, ¿qué debo hacer yo? Simplemente cambio la posición del verbo con el sujeto. ¿Qué diría yo? Is, he, y el resto de la oración queda igual. ¿Sí? Bueno, esto es lo que van a hacer. Recuerden que con wash, want y fly, esos verbos deben tener el auxiliar para la negación y la pregunta. Do y does de acuerdo al pronombre. Si hablo en tercera persona, es con does. Si hablo en plural o primera persona, es con do. Recuerden que el verbo fly es un verbo monosílabo que termina en Y precedido de consonante. ¿Qué necesita ese verbo? Quito la Y y agrego IES. IES. Wash, ya lo vimos. Want, agregar la S. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que van a hacer allí. Luego, teniendo en cuenta lo que ya vimos ahorita, el uso de las WH,
van a reformular o mejor, van a hacer una pregunta a partir de esta oración. Entonces, perdón, por ejemplo, yo aquí digo, pongamos aquí, my brother. Se borró, no sé por qué. Pero my brother is in New York. Ah, entonces, ¿qué puedo preguntar yo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está? Entonces yo puedo decir, where does, perdón, como es verbo to be, en este caso yo ya no necesito auxiliar. Entonces yo digo, where is he? O también puedo decir, where is my brother? Y question mark. ¿Sí? Bueno, ¿está claro lo que vamos a hacer, chicos? Yes, teacher. Listo. Bueno, esta parte clara. Ahora, el siguiente punto. Entonces, hay una lectura. Con base en esa lectura, ustedes van a darle respuesta a estas preguntas. Entonces, la primera, hagamos la primera. Es muy sencillo. Dice, where does he live? ¿Dónde vive él? Ahora, un truco, una técnica de lectura rápida que se llama skimming. ¿Cuál es? Es identificar verbos. Yo identifico un verbo y de una yo lo asocio con la acción. Y yo no tengo que, pues, casi que no necesito leer a profundidad el texto para yo saber de qué se habla. Esa técnica se llama skimming. Y yo digo, verbo live. Entonces empiezo yo, live. Ah, live. Listo. Entonces, ¿qué digo yo? Where does he live? Y de aquí está la respuesta. Tom lives in Boston. Copio y pego. Respuesta para una pregunta formada por sujeto, verbo en tercera persona y complemento. Entonces noten que es muy sencillo. Simplemente identifico el verbo. Donde la oración que está el verbo casi que es copiar y pegar. Bueno, chicos. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Creo que no. No, profe. ¿Está fácil? Las preguntas se hacen mientras lo hagamos. Pues espero que no, porque esto es muy sencillo, la verdad. Entonces, bueno. Pues no está muy largo. Largo esto. Uy, 2 hojitas nomás. Uy, sí, profe, está muy largo. Este parece poquito. examen es cortico. Ay, María, profe. No la va a pasar de nosotros. Y tenemos unas 2 de la primera, profe, porque la primera es la más larga. Eso es lo más fácil. Entonces, ahora sí, chicos. Bueno, son las 7:56. Uf, tan rápido pasó esto. Las 8, profe, entonces lo entregamos mañana. Las dos dentro de 8 días. No, entonces ya tiene que estar calificado y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son las 8. Lo entregan a las 10. ¿Listo? Tienen 2 horas para que lo hagan. No, mire que es que yo soy muy lenta. Esto se hace... Bien hasta mañana a las 7 de la mañana. No, esto es mucho, por Dios, ni que fuéramos a construir una tesis de grado. Listo, entonces tienen hasta las 10, chicos. Cuando lo vayan a subir, ojo, lo convierten a PDF y lo suben en PDF. Si no lo suben en PDF, no se los puedo calificar. Porque la única forma de que en la plataforma permite chulear y escribir qué es lo que está malo es cuando está en PDF. Entonces, por favor, lo suben en PDF. Listo, chicos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo sí me escriben por WhatsApp. Profe. Sí. ¿Y no nos dejas a las 11? No, hasta las 11. O 11, profe. 2 horas. Hasta las 11 para poder hacer comida. No, Teacher, ¿cuál es su WhatsApp? Yo me demoro mucho para hacer el proceso de Word a PDF. Pero si eso no se demora, vean, eso es tan sencillo como esto, miren. Venga, yo les digo cómo es. Los que no saben cómo es. Yo ya tengo aquí el examen hecho, listo. Voy aquí en archivo, le digo guardar como. Busco el lugar donde lo quiera guardar. Y aquí, donde dice tipo de documento, Word, le doy aquí PDF. Y le doy guardar y ¡pum! Ya quedó convertido a PDF. Eso es todo lo que hay que hacer. Es muy sencillo, no hay que hacer nada más. Listo. Bueno, comencemos. Si tienen dudas, me escriben por WhatsApp. El número mío es... Profe, hasta las 11. No, a las 11, eso son 3 horas, es demasiado tiempo. Hasta las 11. 2 horas, chicos. Entonces, si tienen... ¿Cómo? Te escucho.
usted la primera, bueno, la hizo y pues puso que queda his Ujú, English, ¿cierto? sí, Y uno, pues no la podemos poner, my brother is in English. también lo puedes hacer, también. También puede ser. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Ok? Profe, Sí, dime. profe, es que a mí no me aparece la nota del primer parcial. No te aparece la nota del primer parcial. No, no me aparece como calificado. ¿Cuál es el nombre tuyo? Daniela Saavedra. Daniela Saavedra. Ay, yo no he revisado nada de esas notas. Daniela Saavedra. Ya mismo reviso en Odin a ver qué pasó. Listo. Profe, a Sí, mí sí. tampoco me aparecen unas notas. Hay unas Bueno, a notas mí que no tengo tampoco. calificadas porque cuando estaba, usted nos dijo que los cambiáramos a PDF, había unas que no había cambiado, entonces yo las cambié después y todavía no las calificado. Ah, no, ya lo que ya cambie después ya queda así. Por eso es lo que yo les digo, chicos, súbanlo a PDF, porque si suben una imagen, yo no puedo evaluar una imagen, porque ahí no puedo chulear, ni le puedo decir, mire, usted falló, sino que eso queda como una imagen. Entonces, por esa profe. razón. Ujú. Profe, pero es que en el parcial, pues en el primero, el mío estaba todo chuleado y me puse que 4,9. No, yo quedé muy aburrido. Así es. No, profe, ¿cómo me va a No, poner yo el pelota 5? lechera Todo le ganó por chuleado. una No, décima. seguramente tuvo algún error, seguramente tuvo algún No, error. ay, no había error, profe, yo lo vi bien. ¿Cuál es el nombre suyo? Sebastián Delgado Bernal. Voy a revisar a ver qué hay allí. Ah, ¿para qué chilla? No, porque... Cierto, o sea, puede alegar por una décima, parce. Sí, muy agalludo, ¿no? Pero bueno, en fin, listo, chicos. Bueno, entonces comencemos. Si tienen preguntas, por WhatsApp. Profe. Bueno, Profe, entonces las notas ahí, ya que como las calificaciones que faltan, entonces ustedes pues nos las arreglan, ¿qué, profe? Sí, claro, yo tengo que revisar todo para que todo les Ah, quede listo, como profe. es. Listo. Entonces, Listo, profe. Daniela Saavedra no le aparece, ¿cierto? Y ¿a quién más? No le aparece. Profe, a mí tampoco. He Yo cambié el revisado. documento a PDF. ¿Cuál es el nombre tuyo? Lina Marcela Rivera. ¿Y cuándo lo cambiaste? En la clase siguiente que usted nos dijo que tenemos que cambiar el documento. De la primera nota, ¿cierto? Sí, señor. Listo, también ya lo voy a revisar. Bueno, Profe, profe, gracias. y a mí tampoco me aparecen unas notas. No, solamente hay una, la del primero. Ah, ya. Ah, listo. Listo. Profe, a mí, pues yo no sé qué pasó al fin conmigo. ¿Cuál es Yo el el que nombre tenía suyo? ese Julián Andrés Palacio. Pues, Julián Andrés Palacio. Sí, señor. ¿Usted subió el examen? Sí, profe, claro, yo subí el parcial. ¿Lo subió Pero, en o sea, ¿En el miércoles o en el viernes? en los dos. No, Pero yo solo- ya estoy en el viernes y yo lo envié en el viernes, ya sí, yo lo subí que hace como 15 días. No, seguramente ella tiene que estar calificado. Sí. Bueno, voy a revisar estos casos, chicos. ¿Alguna novedad? Entonces los estoy notificando. Bueno, comencemos entonces. ¿Cómo? Yo no Profe, tengo le su recomiendo WhatsApp. entonces el mío, profe, Diego Alejandro Daza, ¿Qué pasa con el suyo? que lo que yo le estaba diciendo, que ahí las notas no me aparecen todavía, porque Seguramente. yo las había cambiado. ¿Usted qué cambió? Porque fueron las dos primeros, porque yo lo mandé Word, el primer trabajo actividad se la mandé Word, entonces usted después nos dijo que no, que tenía que ser en PDF y yo la cambié, pero no aparecen esas notas. Voy a revisar también a ver qué pasó. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces 2 horas a partir de este momento terminamos a las 10. Dudas, preguntas por WhatsApp. Mi WhatsApp está en la plataforma. Se los escribo en el chat.